Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a Betel. Hemos tenido una alabanza preciosa y la palabra que siento en mi corazón es que esto ya no hay quien lo pare. Estos ríos de agua viva ha empezado a crecer el caudal y están extendiéndose y están alcanzando cada rincón de Madrid, cada rincón de España, y a nivel personal e interior nuestro están arrancando también cada rincón de nuestra vida. Gracias. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Esto no es cosa de unos, de los pastores, diáconos, sino es algo que compete a todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de saludar, de ministrar, de estar pendiente de cada persona que llega nueva, de formar un cuerpo, una iglesia. Y yo siento que Betel está en esa dirección. Vamos creciendo, vamos avanzando, pero esto no ha hecho nada más que empezar. Celebramos ahora 30 años, por la gracia de Dios, pero vamos a permanecer muchos años más. Y estos ríos están creciendo y el caudal está creciendo de una manera increíble. Esto ya no hay quien lo pare. Amén. Pues con esa alegría y con esa ilusión también y esperanza, vamos a predicar hoy la palabra del Señor y quisiera que me acompañarais a Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. Este pasaje es un pasaje muy conocido. Es un pasaje que tiene una gran enseñanza y es un pasaje muy bello, muy rico como narrativa en cuanto a personajes. Casi parece una novela de la cantidad y variedad de personajes que hay, de los contrastes que hay entre unos y otros. Y con la gracia y con la ayuda de Dios esta mañana quiero presentarlo y sobre todo quiero que aprendamos, yo el primero, algunas cuestiones que Dios nos quiere recordar esta mañana, que son prácticas y que son necesarias para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Así que vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Salvación es igual a victoria, en otra traducción. Salvación o victoria a Siria. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, el rey Ben-Hadad, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, Joram, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Pues hasta ahí el texto de la palabra de hoy. Naamán. Naamán era un hombre, un gran hombre, era un hombre valeroso. Fíjate que la Biblia es del único gentil al cual le da este calificativo de valeroso. Ninguno otro recibe este atributo. Creyentes sí, Gedeón, David, Jefté, lo podéis mirar en Jueces, en Primera de Samuel y también en Jueces, pero el único gentil que recibe este calificativo de valeroso en extremo fue Naamán. No era un hombre cualquiera, era un general del ejército de Siria, un hombre que tenía gran estima de su rey Ben-Hadad, y era un hombre que estaba muy bien considerado dentro de su pueblo. Dice la Biblia que a través de él y por medio de él había llevado a Siria grandes victorias. Siria e Israel en aquel entonces estaban en guerras, pero había tiempos pacíficos. No era todo una guerra constante, sino que había intervalos en los que había un poco de paz entre ellos. Pero estaban constantemente haciendo incursiones y Siria había obtenido ciertas batallas, ciertas victorias sobre Israel. Pero Naamán no se daba cuenta, no llegaba a alcanzar que esos logros no eran sino porque venían de parte de Dios. Era un hombre que tenía éxito en todo lo que emprendía, pero que no tenía éxito en la vida. ¿Y de qué nos sirve tener éxito en todas las cosas que emprendemos si no tenemos éxito en lo más importante, si no tenemos la felicidad y la paz que solo nos puede dar el Señor? ¿De qué te sirve todo el oro del mundo si no tienes lo más importante, que es el tesoro que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dice que Dios dio victoria, salvación por medio de él a su pueblo. Y esta es una frase muy reveladora, porque aquí vemos ya una primera lección, y es que Dios no es el Dios de Israel. Dios no es solo el Dios de Israel, sino que Dios es el Dios de todo el universo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que gobierna sobre toda la tierra. En aquella época había una concepción de que los reyes tenían una autoridad local
y sobre un determinado territorio. Los reyes de los paganos tenían autoridad sobre esos territorios, el rey de Israel, el Dios de Israel, tenía autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero aquí es la primera vez en que se está queriendo transmitir que Dios es un Dios de todo el universo, no solo de los judíos, sino también de los sirios y del resto de la humanidad. Dios estaba aquí utilizando a un pueblo enemigo, a Siria, como una vara de disciplina para su pueblo, con el fin de castigarlo, más que castigarlo, con el fin de abrirle los ojos y conducirlo al arrepentimiento. Dios utiliza cualquier situación o circunstancia que le venga en gana para podernos conducir. Dios al que ama lo disciplina, y aquí el pueblo de Israel estaba siendo disciplinado por la potencia invasora, por el pueblo pagano, por el pueblo para el cual también el mismo Dios de Israel tenía autoridad sobre ese pueblo. Esto es lo primero que tenemos que aprender, que Dios es el Dios de todo el universo, que no es el Dios de los que estamos aquí, es el Dios de todo. Rey de reyes y Señor de señores. Dice la Biblia que a pesar de ser un hombre valeroso, un gran hombre, tenía un defecto, tenía un gran defecto, que era leproso. Imagínate a este hombre que no podría recibir el abrazo de su mujer, que no podría recibir un beso de sus hijos, que no podría ser saludado por sus soldados con la mano por miedo a contaminarse. Una enfermedad que no era curada por los médicos, sino que era una enfermedad odiosa, donde tenían que ser apartados, excluidos, confiscados en territorios, en sitios aislados, y que solo podía ser tratada por los sacerdotes. Imagínate cuál sería su situación. Era un hombre leproso, un hombre de éxito, un hombre triunfante, pero que le faltaba lo más importante. Este hombre nos hace que miremos a Naamán, para que mirando a Naamán podamos mirarnos a nosotros mismos esta mañana. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la lepra que hay en nuestras vidas? ¿Cuál es la lepra que Dios quiere erradicar esta mañana? Porque la lepra es una enfermedad que empieza con una pequeña manchita blanca, pero que como no se trate, empieza a correrse por todo el cuerpo. ¿Cuál es la lepra que Dios quiere tratar en mi vida? Ve meditando, porque al final vamos a orar, porque Dios quiere traer sanidad y liberación esta mañana a nuestras vidas. Esos ríos de agua viva, esos ríos del Jordán están abiertos y dispuestos para ti esta mañana. Dios quiere esta mañana que no te vayas de aquí tal y como has entrado, sino quiere tratar esa área que tú estés dispuesto a poner delante de Él hoy. El plan de Dios es un plan de salvación para toda la eternidad. Es curioso porque el pasaje este de Naamán, el sirio Naamán, es un hombre que es mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Lucas es nombrado. Dice que muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí en este pasaje de Lucas 4, Jesús está acotando los principios de su ministerio, está acotando el mensaje de salvación y en qué iba a consistir. Y básicamente en 4 cosas. Primero, la predicación de Jesús se iba a centrar en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cuando Jesús se presentó en la sinagoga y abrió el rollo por el libro del profeta Isaías y dijo: «He aquí, hoy se cumple esta escritura. El Espíritu del Señor ha venido sobre mí, y ha venido sobre mí para traer libertad a los pobres y a los cautivos». El cumplimiento de las profecías mesiánicas.
En segundo lugar, Jesús quería dejar bien claro y acotar que todo ser humano tiene una necesidad universal y que el remedio para la necesidad universal que tiene todo ser humano no es otro que el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, de la esperanza y de la vida eterna. Esto lo vemos también en el libro de Hechos, cuando Felipe el etíope, Felipe se encontró con el etíope, el eunuco, y empezó a debatir y a discutir con él. ¿Qué le dijo? Le dijo: ¿quieres algún consejo? ¿Te hace falta algún tipo de apoyo psicológico? ¿Quieres algún tipo de terapia que yo te pueda ayudar para que tu vida cambie? No. ¿Qué dicen las Escrituras? Que empezó a predicar el Evangelio desde Isaías hasta las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque es la necesidad universal que tiene todo el mundo. Todos tenemos la misma necesidad, que se nos predique y se nos hable de la salvación, de la vida eterna, porque este mundo es de paso. Todo lo que hagamos no vale nada a la luz de la eternidad. Esta vida es de paso. Estamos preparándonos para nuestro futuro y nuestra vida, y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Hoy en día la sociedad quiere cambiar al ministro por el psicólogo y por el sacerdote, porque quiere humanizarlo todo. Y eso es un error. Cuando hay cualquier accidente, un apoyo psicológico, un equipo de personas preparadas. El apoyo psicológico es el ministro que te abre los ojos para llevarte a los pies de Jesús. No hay ningún otro apoyo mejor ni más completo. En tercer lugar, Jesús quería transmitirle al pueblo de Israel que podría perder las bendiciones y que si no estaban atentos podrían perder las bendiciones y que irían a parar a los gentiles, como ocurrió en la época de los profetas. Jesús era judío y vino para los judíos, pero les advirtió a los judíos y les dijo: si no estáis atentos y no escucháis mi voz, este mensaje de salvación y de vida eterna puede ser también extendido a los judíos. De hecho, fue lo que ocurrió a los no judíos, a los paganos, a todos. Y en cuarto, Jesús nos presenta aquí a dos ejemplos, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Y son presentados por Jesús no precisamente como personas que ganaron el favor de Jesús por las obras y por los méritos y por los carros y caballos que presentaron en el caso de Naamán, con el profeta Eliseo, sino porque se presentaron con una actitud humilde para recibir lo que Dios quería darles. Y eso fue lo que abrió las puertas de los cielos. Y avanzando con el pasaje, es grandioso el ver cómo Dios le lleva a Naamán la solución a su casa. La solución a su casa. Dios utilizó a una criada que había sido tomada en una de esas incursiones, cogió a una muchacha esclava y la llevó a su casa para que le ayudara en las tareas de la casa a su mujer, la mujer de Naamán. Y esta mujer de Naamán le dio la solución. Aleluya, Dios siempre utilizando a lo vil y menospreciado, a lo necio para avergonzar a los sabios, a lo que no es para deshacer lo que es. Dios siempre utilizando a lo que nadie quiere, a esta muchacha humilde, sencilla, una esclava. Y le dice: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí hay otra lección. Esta mujer era una evangelista. ¿Por qué? Porque no perdió la oportunidad que se le presentó. ¿Cuántas y cuántas veces tenemos que lamentarnos de perder oportunidades a lo largo de nuestros días que Dios pone delante de nosotros y que no tenemos esa autoridad por miedo, por temor, por vergüenza de poderle hablar a una persona de la esperanza que hay en Cristo, de que
hay un Dios que le ama, de que hay solución para su aflicción, para su depresión. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad? Y cada vez se nos está queriendo poner más difícil y cada vez nos quieren a los cristianos arrinconar más y hacernos más difícil predicar su palabra. Facilidades para lo que va en contra del reino de Dios, muchísimas, todas. Ahora lo estamos viendo con Halloween. ¿Cuántas facilidades se dan? Casi se obliga. Escuchaba en la televisión el otro día a un muchacho que le hicieron una entrevista y le decían, ¿qué hace? Dice, comprando disfraces para Halloween. ¿Y por qué? Dice, porque mi jefe me obliga a disfrazarme en el bar donde trabajo. Era un bar de Getafe o de Móstoles. El jefe le obliga a disfrazarse para ir acorde con la fiesta de Halloween. ¿Qué dirían si un jefe le obligara a un cristiano a antes de entrar a hacer una oración, antes de entrar en el trabajo? ¿Qué dirían? Proselitismo. Está prohibido. Cada vez están poniéndonos más dificultades para predicar la palabra y ministrar a los enfermos en los hospitales, en las residencias. Ahora mismo, recientemente, aquí, en la residencia, hemos tenido que hablar con la directora para tranquilizarla. Porque quieren arrinconarnos y no quieren que hablemos con claridad. A los enfermos en los hospitales los sedan. La muerte dulce, la muerte feliz, para que no se den cuenta. Al hombre hay que enfrentarlo y hay que decirle y hablarle con claridad de que tiene que arrepentirse, de que esta vida es de paso, de que tiene que cambiar. Pero cada vez nos están arrinconando más. Pero yo no quiero permitir que eso ocurra en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues que aprendamos de la lección de esta jovencita, de esta muchacha, que aprovechó la oportunidad que Dios le puso y le ministró al general Naamán y le dijo, Dios tiene la solución para tu vida. No hay que decir más. Dios te ama, hermano. Dios te quiere bendecir. Hay un problema a tu depresión, a tu aflicción. Siguiendo con la historia, Naamán se dirigió a su rey, le pidió cartas de recomendación, el rey le dio unas cartas de recomendación, las cogió, se las llevó con algo de regalos y se presenta delante del rey y le dice, aquí está mi carta de recomendación. La carta decía, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Y cogió 10 talentos de plata, monedas de oro y también ropa, 10 talentos de plata. Imagínate la cantidad. Para hacerte una idea, en Primera de Reyes 16, 24 nos dicen las Escrituras que Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Y Naamán iba con cartas de recomendación y 360 kilos de plata, 10 talentos de plata, aparte de las monedas de oro y de la ropa. Cuando llegó a Israel y le entregó la carta al rey, ¿qué ocurrió? Que se enfureció. El rey dice, pero ¿quién soy yo que pueda dar vida o que pueda matar? ¿Quién soy yo para que este rey me envíe a mí para que sane a un hombre de la lepra? Este hombre lo que está haciendo es provocándome. Estaban en luchas y está queriéndome provocar. Pero Eliseo, enterado del problema, de que el rey se había rasgado sus vestidos, dijo, yo voy a intervenir. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo, aprovechando la oportunidad para testificarle a esta persona que estaba perdida. Lo cogió Eliseo y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán.
Y Eliseo, al escuchar esto, dice que se enojó, que se enfureció grandemente. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios le dijo a través del profeta, ve y lávate 7 veces en el Jordán? Pues esto lo podemos presentar como etapas de la vida de Naamán que Dios quería que él, por las que Dios quería que él pasara, o áreas de su vida que Dios quería cambiar. Dios quiere cambiar áreas en nuestra vida. Lo importante es que queramos nosotros y que tengamos esa actitud. La primera área, el primer punto que Dios quería cambiar es empezar por el principio. Naamán tenía que arrepentirse y para arrepentirse había que ir y sumergirse en las aguas del Jordán. Tenía que bautizarse, tenía que sumergirse. El pueblo de Israel tuvo que sumergirse en el Mar Rojo cuando salía de Egipto. El pueblo de Israel tuvo que pasar también por el río Jordán antes de la conquista de la tierra prometida. Y Naamán tenía que pasar también por las aguas, como un acto de obediencia. El bautismo es un acto de obediencia, en el cual lo que hacemos es anunciarle al mundo, a la sociedad, a la familia, al diablo y a las huestes celestiales que mi vida ha cambiado, que ahora soy un hijo de Dios, que si quieres tocarme vas a tener que pasar primero por Dios. Forma una barrera entre el diablo y el mundo en tu vida. En Mateo 3, 15 al 17 se nos relata el bautismo de Jesús. Jesús no tenía que ser bautizado porque no tenía pecado, pero él como un acto de obediencia pasó por las aguas también. ¿Y qué produjo? Dice las Escrituras que un cielo abierto y la complacencia del Padre. Cuando tú te arrepientes y te bautizas, hay una voz del cielo que viene y te dice, hoy es un día grande para ti, porque eso produce la complacencia del Padre. Abre las ventanas de los cielos, te da fortaleza espiritual para tu vida y crea una barrera entre el diablo y tu vida y te protege. Por tanto, tenemos que arrepentirnos, pero arrepentirnos no es como hoy en día se suele decir, lo siento. ¿Cuánto cuesta decir perdóname? Es muy difícil oír esa palabra, porque no es lo mismo un sentimiento de culpa por haber hecho cosas que el decir perdóname, no lo voy a volver a hacer más, me he equivocado. Voy a cambiar. El arrepentimiento es metanoia, la palabra que en griego lo define. Es un giro, es un cambio de vida. No solo de actitudes, sino sobre todo de tu corazón, de tu comportamiento. Eres una nueva criatura, que lo que antes te gustaba, ahora ya no te gusta. Que lo que antes hacía, hoy no tiene sentido para tu vida. Es un giro totalmente. No es un mero lo siento, un sentimiento de culpa de... Lo siento, pero luego vuelves a hacerlo. Es perdóname, Señor. Primero, perdón a Dios. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Primero pecamos y ofendemos a Dios y luego también a los hombres. Hay que pedirle perdón. El segundo punto que quería tocar Dios en la vida de Naamán era la impaciencia. Dice en el versículo 11, el plan de Naamán, dice, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Todo rapidísimo. Naamán quería ser sanado rápidamente. Pero Dios le tenía que enseñar a saber esperar, porque esperar es lo normal en la vida, es lo corriente. Cuando tú llegas a un sitio es muy difícil que llegues y te atiendan. Raras veces llegas al médico y pasas sin sentarte.
Lo normal es que tengas que esperar media, 1, 2 horas o las que sean. Dios quiere enseñarnos a que sepamos esperar, porque es la regla general de la vida. El pueblo de Israel tuvo que esperar 2000 años antes de recibir a Jesús, y en un momento Dios cambió la historia de la humanidad, porque esperar siempre produce algo bueno, siempre produce algo bueno. Esperar dejando que sea Dios el que dirija nuestros pasos, esperar confiando en que Dios va a proveer de lo necesario en ese intervalo, y esperar silenciosamente y con alegría, como esperó Jacob a su segunda esposa que le habían prometido, la primera, pero que fue la segunda, 14 años, Raquel. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Dice en Filipenses 4:7, hay un compromiso por parte de Dios durante esa espera para Él hacer su parte, que es guardar tu corazón en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Dios está dispuesto a hacer su parte, tú tienes que hacer la tuya, que es mantenerte firme y con esta actitud. El tercer punto que Dios quería tocar es la terquedad. Naamán era un hombre muy terco, pero hay muchos tercos en la Biblia. Moisés era terco y otros muchos. Balaam también era terco. Dios tuvo que tratar la terquedad de Naamán abriendo los ojos de Naamán, abriendo los ojos de Balaam, abriendo la boca de la burra. Porque Dios actúa de una manera diferente. Dios es imprevisible, no podemos decirle a Dios cómo tiene que actuar. Dios actuó con la terquedad de Jonás, metiéndolo 3 días en un pez, la boca de un pez grande. Dios trató con la terquedad de Pablo, bajándolo y tirándolo del caballo y poniendo un aguijón en su carne. Naamán quería acercarse a Dios con sus caballos y con su carro. Y dice que se presentó delante del profeta con sus caballos y con sus carros. ¿Es la forma más correcta de acercarnos a Dios? ¿Con nuestros caballos y con nuestros carros? Dice en el pasaje, versículo 11, dice, he aquí, yo decía, es decir, que Naamán tenía su propio plan. Él tenía su propio plan, pero no es el plan de Dios. No era el plan de Dios. Dios no tiene moldes. Dios trabaja como quiera. La semana pasada lo escuchamos cuando Dios le dijo a Moisés, toca con la vara la peña y saldrá agua, y salió agua. Y luego en Números le dijo, habla a la peña. ¿Y qué hizo Abraham? Lo que funcionó la primera vez voy a hacer ahora. Voy a darle a la peña con la vara. Pero eso fue un acto de desobediencia que además trajo consecuencias para mí durísimas, dignas de estudiar, que fue que Dios le prohibió, a pesar de que se lo pidió con todo su corazón, a Moisés entrar en la tierra prometida. Por este desliz que tuvo, era algo superficial, en vez de hablar, darle con la peña, es lo que hay detrás de todo eso, el acto de no confiar en Dios, el acto de desobediencia. Dios demanda de nosotros una obediencia plena y total, y que no nos acerquemos a Él con nuestros propios planes, porque Él puede actuar de la manera en que considere más oportuna. Lo que hizo ayer no sirve para lo que Él pueda o quiera hacer hoy. A lo mejor sí, pero no somos nosotros nadie para indicarle a Dios cuál es el camino. El plan de salvación universal para todo el mundo, la obra de Dios personal, íntima, y añadiría intransferible.
porque lo que Dios hace contigo no significa que lo tenga o que lo pueda hacer en la vida de tu esposa, de tus hijos o de cualquier otro miembro de la Iglesia o de tu familia. El enojo, el cuarto punto, dice que cuando no le salieron las cosas como él tenía planificadas, se enfureció, dice en la Biblia de las Américas, se enfureció. Qué fácil es enfurecernos, ¿verdad? Cómo nos enojamos cuando no nos salen las cosas como tenemos nosotros planificadas y pensadas. El enojo infantil de Jonás, cuando no estaba de acuerdo con que Dios en su infinita misericordia tuviera compasión de Nínive, la capital de Asiria, del pueblo enemigo de Israel. ¿Quién era Jonás para enojarse porque Dios quisiera darle una oportunidad a un pueblo pagano? ¿Quiénes somos nosotros para enojarnos cuando Dios hace las cosas a su manera? Dios puede hacer lo que quiera y tener misericordia de quien quiera. El enojo infantil es un síntoma de inmadurez. Es el no querer salir, el querer siempre salirnos con lo nuestro. Y cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos, nos enfadamos. Cuando Dios bendice a otros, a lo mejor nos preguntamos, ¿y por qué no a mí? Pues eso es lo que Dios quiere, que te preguntes, ¿por qué no a ti? Algo habrá que tiene que ser tratado, que tiene que ser cambiado o mejorado en tu vida. Dice que entonces enojado Naamán se volvió de su tierra, pero una vez más aquí los criados intervienen, otra vez los vil y los menospreciados. Los criados le dicen, pero bueno, si te están diciendo solamente que te laves en el Jordán, ¿por qué no te lavas? Y este general recapacitó y fue al Jordán y se zambulló. Dios escogiendo otra vez a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo vil y menospreciado, a lo que no es para deshacer lo que es, y a lo necio para avergonzar a lo sabio. Dios ha escogido a nosotros, que somos viles y menospreciados, que no somos generales, que no somos reyes, pero que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Si tienes ese título, no hay ningún otro título más grande en este mundo. Y tú tienes que ir por la vida sin orgullo, pero con la cabeza bien alta, diciendo, soy un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cristo vive en mí. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El quinto punto que quería Dios trabajar con Naamán quería poner en orden algunos principios teológicos. Naamán estaba convencido de que él tenía su propio plan, él quería que la sanidad fuese de una determinada manera, él se presentó con carros y caballos, con unas cartas de recomendación, él se presenta al rey y él quería comprar la sanidad, llevando presentes, llevando cartas, y se dirige al rey para que lo sanara. Pero Dios no hace las cosas por dinero. Dios hace las cosas por amor y por misericordia y por su gracia, porque Dios tiene un amor incondicional hacia su pueblo. Jesús en la cruz le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hubiera sido por los méritos y por las obras que podía presentar este ladrón, ¿cuándo hubiera entrado en el paraíso? Nunca. Pero Dios en su infinita misericordia le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O en la parábola de los obreros de la viña, que Dios quiso repartir a todos por igual, los que habían trabajado 1 que 7 horas. A todos les pagó por igual. La sanidad no se puede comprar.
La salvación no se puede comprar. La salvación no es por obra, no es por mérito. No podemos presentarnos a Dios con caballos y carros y decirle, esto es lo que te presento. Es por la fe que viene por la gracia de Dios. Y la fe en la persona de Jesucristo. No hay más. El sexto punto que quería tratar Dios con el área de su corazón con Naamán era el área del sacrificio. Naamán quería que todo fuese rápido, sin sacrificio, sin esfuerzo. Él tenía su plan, decía, yo pensaba, se pondrá de pie, levantará la mano, la pondrá sobre mi parte enferma y se acabó. Sanado, limpio y para casa. Pero así no es como Dios trabaja. En la vida la salvación es gratis, pero a partir de ahí todo tiene un precio. Todo hay que buscarlo, hay que ganárselo, hay que esforzarse. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Hay que coger la cruz cada día. Lucas 9:23, tenemos que coger la cruz cada día, cada mañana. Es un trabajo en equipo. Dios pone su parte y tú tienes que poner la tuya. ¿Cuál es la tuya? Esfuérzate y sé valiente. Y la promesa de Dios, y Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esfuérzate en la gracia, dice en Efesios. Tú tienes que esforzarte y la gracia viene de parte de Dios. O en 2 de Timoteo 1:6. Aviva el fuego del don de Dios que hay en tu corazón. El don viene de parte de Dios, el fuego tienes tú que avivarlo. Hay un trabajo en equipo. Dios necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Y voy a leer una frase que he leído recientemente, que la ha escrito Bill Gates acerca de lo que es el esfuerzo y de cómo en la vida todo el esfuerzo al final tiene siempre recompensa. En el esfuerzo está la bendición, podríamos decirlo. Pero cómo tenemos que inculcar a nuestros hijos y a la gente que está con nosotros y a la sociedad de hoy en día que este es el principio que opera en la realidad de la vida. Bill Gates, antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como lo son ahora. Ellos empezaron a hacerlo al pagar tus cuentas, limpiar tu ropa y escucharte hablar acerca de tus problemas. Así que antes de emprender tu lucha por las selvas vírgenes contaminadas por la generación de tus padres, inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida, empezando por tu habitación. Todo requiere un esfuerzo en la vida. Igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados. ¿Cómo va a ser lo mismo para el que se esfuerza que para el que no? Y eso es lo que quiere el socialismo transmitirnos, que todo es igual, todos por igual, ¿no? Dios premia al que se esfuerza, claro que sí. Aviva el fuego del don, tú tienes que avivar. Dios te va a dar el don, pero tú tienes que avivarlo. Esfuérzate en la gracia te la da Dios, pero tú te tienes que esforzar cada día, cada mañana. Tenemos que coger nuestra cruz. En el esfuerzo y en el sacrificio está la bendición. Dios tenía que enseñarle a Naamán esto, porque él lo quería rápido, sin esfuerzo y a toque de palillo. Y así no funcionan las cosas. Y el último punto que quería Dios tocar en la vida de Naamán era el orgullo, la soberbia y la vanidad. Imagínate la escena que vamos a resumir. Naamán, un general de una potencia invasora, de una potencia predominante, que ha ganado muchas batallas contra su potencia enemiga, Israel. Y resulta que una mujer criada, que toman esclava de la potencia enemiga, le habla y le dice al profeta lo que tiene que hacer para sanarse y para limpiarse. Y le dice, ve al profeta,
encima de una nación enemiga, preséntate delante de él y haz lo que él te diga. Y el profeta le dice que se tiene que zambullir en el Jordán. ¿Y por qué en el Jordán? Si los ríos de Damasco son mucho mejores. Habana y Farfar. Habana es el río que pasa por Damasco. Es un río limpio con unas aguas cristalinas que viene de la montaña directamente y que toda la vega es fertilísima y riquísima. ¿Por qué me voy a tener que bañar y zambullir en el Jordán, un río sucio y pequeño? Si Habana y Farfar, los ríos de Damasco son mucho mejores y más limpios y más fértiles. Porque Dios quería tratar con el corazón de Naamán. Y así fue como lo derrumbó. Dios tenía que tratar con la soberbia, que es ese deseo de ser preferido sobre los demás. Dios tenía que tratar con el orgullo, que era la alta estima que tenía de sí mismo Naamán. Y Dios tenía que tratar con la vanidad, que era ese deseo de ser admirado por los demás como general del ejército de Siria. Porque todo eso delante de Dios no vale nada. Un hombre exitoso en todo lo que emprendía, pero que no tenía el éxito de la vida, que es la paz en tu vida. Un hombre exitoso, pero que tenía la peor de las enfermedades, la lepra. Que no podía darle un abrazo a sus hijos, ni un beso a su esposa. ¿Y por qué 7 veces? Porque Dios quería hacer una obra perfecta en la vida de Naamán. Dios no quería hacer una chapuza, porque Dios no es un Dios de chapuzas, ni de segundas partes, ni medias tintas. Dios no quería poner un parche en la vida de Naamán. Dios quería hacer una obra total. Dios quería transformar su vida por completo y que su carne se convirtiera en la carne de un niño. De un niño, no un lifting o algo para quedarte un poquito mejor, sino como un niño. Esa es la mejor medicina para tu cara y para tu rostro. Cristo en tu vida, que es lo que te da esa luz que ilumina al mundo. No estoy en contra de las cremas, pero la crema mejor que hay es la crema de Cristo en tu vida. Es la que te suaviza. Hay que saber envejecer con gloria. Marilyn Monroe, cuando se vio una arruga, se suicidó. Sí, ¿por qué? Porque su vida estaba basada en la belleza y la belleza física. Hoy en día los hombres se arreglan, no digo tanto, sino más que las mujeres, porque lo que impera es la belleza exterior, la belleza de tu cerebro, la belleza de tu corazón. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a la Iglesia, que es la verdadera belleza, no un lifting o algo. Dios no hace lifting, Dios hace una obra completa y regeneradora. Entonces Naamán empezó a zambullirse y se zambulló. Zambullir, la palabra zambullir es tirarse, pero tirarse de cabeza. O sea, que se tiró, pero ya estaba convencido. Se levantó, subió la primera vez, no pasó nada. La segunda, 7 veces. Y en la séptima se levantó limpio. Su piel como la piel de un bebé, de un recién nacido. Aleluya. Naamán dejó allí su orgullo. Todos estos puntos que hemos visto son ideas. Seguro que en tu vida o en la mía hay cosas, son ejemplos que hemos puesto. Hay cosas que a lo mejor no hemos dicho aquí que Dios quiere tratar. Pero hay una que es común a todos, y es este último punto, que es el orgullo, la soberbia y la vanidad. Dios tiene siempre que tratar con nosotros. Esto, a lo mejor tú no eres terco o no eres una persona impaciente, pero orgullo, soberbia y altivez siempre hay en nuestras vidas. Y Dios quiere tratar esto en nuestras vidas. Pero el mayor milagro ocurrió fuera del agua.
no ocurrió en el agua. El mayor milagro ocurrió cuando Naamán se volvió y se dirigió para Eliseo y le quiso ofrecer los regalos que no había querido él aceptar. Un corazón agradecido es aquel que va y da las gracias. Es aquel leproso de los 10, uno solo fue y dio, y se volvió y dio las gracias. Naamán se volvió, le dio las gracias a Eliseo y quiso dárselo todo. Y digo que es un pasaje de contraste porque él no quiso coger nada, pero su siervo Giezi sí. La generosidad contra la avaricia. Lo más importante de todos es que Dios cambió el corazón de Naamán. Si los músicos pueden subir, vamos a cantar una canción porque yo creo que Dios quiere tratar con nosotros esta mañana. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Vamos a guardar silencio y vamos a darle la oportunidad de que Dios haga su parte. Si Dios te ha hablado esta mañana, ponte de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a escuchar una canción que le he pedido a Javi, al grupo de alabanza, que dice así: renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y la lepra es una enfermedad que es muy sutil porque empieza, como hemos dicho, con una pequeña manchita. Y esa manchita, si no haces como ahora con el anuncio que dice, ponle freno, se extiende por todo el cuerpo. Y el Señor te está diciendo esta mañana, si tú identificas en tu vida alguna pequeña manchita blanca, que corre el riesgo de no ser tratada, de extenderse a todo tu cuerpo y contaminarte a ti y a toda tu familia, hoy Dios te está dando la oportunidad de ponerle freno. ¿Quieres recibir con humildad lo que Dios quiere darte esta mañana? Las aguas del río Jordán están a nuestra disposición. Esos ríos de agua viva están para ti y para mí. Dios está deseando bendecir a su pueblo. Dios está deseando tratar contigo. Cosas que a lo mejor crees que ya es imposible y que dices, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú en manos de Dios puedes cambiar. El mundo dice, soy así, pero tú puedes cambiar.